Bien, hacemos sin gravedad aquí en Cooperativa Ciencia. Estamos con el doctor, investigador Rodrigo Aguilar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, a quien damos la bienvenida mientras yo lo integro aquí a la pantalla. Ahí, ya, ahí estamos. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Sin Gravedad. Hola, muy buenos días a ustedes y muchas gracias por esta invitación para compartir con los auditores de Cooperativa. No, por favor. Oye, bueno, Rodrigo, queríamos conversar contigo acerca de este bebé que nació en el Reino Unido con ADN de 3 personas. La primera pregunta tiene que ver con el por qué. O sea, hay una cuestión de salud ahí intrínseca, pero Ujú. eh, ¿por dónde partimos una explicación? El primero es ¿por qué, por qué hay que llegar a este punto o cómo es posible que esto ocurra? Mira, podríamos partir aclarando que nuestro ¿Ya? cuerpo esencialmente tiene dos sitios que contienen material genético, que es donde se codifican todas nuestras características, las estructuras que tenemos, cómo somos, de qué nos enfermamos. El principal es una estructura que se llama el núcleo, ¿ya? Que es como ¿Ya? el palacio de gobierno de cada célula, ahí se toman las decisiones más importantes, pero aparte hay otro sector donde residen algunos genes que se llama la mitocondria, ¿ya? Y la ¿Ya? mitocondria es muy conocida entre los biólogos como el espacio donde se procesa la mayor cantidad de energía dentro de la célula, ¿ya? Entonces, La partimos mitocondria por esa es un premisa. concepto, la mitocondria es un concepto muy recordado además de la etapa escolar, digamos, en general. Exactamente, ahí Sí, se ¿o no? produce la Sí. mayor cantidad de energía, es nuestra casa de poder, ¿ah? La subestación eléctrica que entrega energía a todo el cuerpo. Ajá. Sí, Ya, pues entonces, entonces, sí, por básicamente la favor. idea es que existen varias enfermedades que pueden ocurrir cuando falla esta mitocondria, cuando falla el Ujú. ADN que reside dentro de la mitocondria, que es muy poquito ADN, pero sin embargo, como la mitocondria es tan importante para los procesos del cuerpo, cuando falla, aunque sea ese muy poquito ADN, el proceso puede ser fatal, ¿ya? Entonces, la historia de estas células donde tú puedes corregir solamente ese defecto se remonta hace como el 2015-2016, cuando Ya. una clínica en el Reino Unido decide pedir una autorización para tratar un experimento bien interesante durante la fertilización in vitro, que ese es el tema que nos convoca hoy día. Ajá. Ya, o sea, tiene que ver con prevenir enfermedades de origen, por decirlo de alguna forma, mitocondrial. Exactamente. Ya, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hacen finalmente en el experimento? ¿Cómo es que... Mira, ¿qué es lo, Estoy ¿sí? pensando como que intervienen las células, extraen, vuelven a insertar, en fin, ¿cómo Sí, se da ese exactamente. proceso? Mira, ¿por qué se dice que el proceso es de un niño de tres papás, por así decirlo, de Ujú. tres Sí, progenitores? ¿Ah? sí, sí, sí. Básicamente es lo siguiente. La mamá de ese niño, la mamá biológica, viene con una enfermedad mitocondrial. Ujú. Y el ADN de la mitocondria se lo hereda la mamá al niño. Entonces, si la mamá está enferma, el niño casi con mucha seguridad van a ser enfermo. Entonces, para prevenir eso, ¿qué es lo que se hace? A la mamá se le fecunda el óvulo con un papá sano, ¿ya? Ujú. Entonces ahí tenemos persona uno, persona 2, mamá y papá. Ya. Ujú. Pero como la mitocondria de la mamá está enferma, lo que vamos a hacer, esa célula fecundada, vamos a sacar el núcleo, que es donde reside la mayor parte de la información genética, el palacio de gobierno que te decía yo, y Ujú. lo vamos a poner dentro de una tercera célula que donó una tercera mamá, o segunda Ya. mamá, perdón, tercera Ujú. persona, y esa persona no está enferma. ¿Me explico? Ajá. Entonces, es el núcleo, viene de papá y mamá biológico, pero las mitocondrias son de otra persona que no está enferma. Entonces, la apuesta es que el niño no nace enfermo. Por eso son papá uno, mamá 2. Ya, ¿y hay una probabilidad o hay una certeza de que el niño no va a nacer con algún tipo de enfermedad mitocondrial? Si se comprueba de que el ADN mitocondrial de la persona que donó las mitocondrias sanas viene sin mutaciones problemáticas, debería ser una certeza. ¿Ya? Ujú. Ya, perfecto. O sea, evidentemente estamos frente a un hallazgo que podría cambiar la vida de un montón de gente que
tiene problemas para tener hijos, básicamente porque tiene, en este caso la mamá tiene el problema mitocondrial. Y ahí viene otra pregunta, ¿es solo la mamá? ¿Por qué siempre la madre, el padre no tiene la capacidad de desarrollar esas No, células, digamos, dañadas? sí, los padres también tienen la capacidad de tener enfermedades Ujú. mitocondriales, pero lo que hemos aprendido los biólogos en los últimos años de investigación es que los hijos suelen heredar el ADN mitocondrial materno, solamente el Ah, materno, imagínate. El ya, paterno no ya. entra, por así decirlo, al embrión. Entonces, aunque el papá venga con una enfermedad, los niños no suelen heredar ADN desde el padre, principalmente desde la madre. Ujú. Oye, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Aguilar, él es académico de la Universidad Andrés Bello, es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de esa universidad, y con él hablamos de este niño que nació en Inglaterra, en el Reino Unido, en este caso, con el ADN de 3 personas. Más o menos entendemos el procedimiento, pero ahora viene la nueva, la segunda parte, que tiene que ver con que efectivamente esto ya se convierta en un tratamiento habitual y eso podría derivar también en lo que algunos han dicho, niño a pedido, digamos, porque finalmente este podría ser el primer paso de una especie de desarrollo genético un poco más preciso, si uno quisiera pensarlo así en términos bien como de ciencia ficción. Es bien complejo el tema. Ujú. Eh, lo que te puedo decir es que el ADN mitocondrial codifica para una treintena de genes y casi todos Mm, esos genes están relacionados principalmente con el metabolismo, ¿ya? ya. Que no es equivalente a decir, por ejemplo, que tú puedes modificar la otra parte que yo te decía que era el núcleo, que es donde Ujú, habita la mayor cantidad de ADN. ujú, Eso en realidad tiene argumentos morales, éticos, profesionales incluso para nosotros, que no nos podemos meter ahí en la hora de hacer, por ejemplo, una fertilización in vitro, ¿ya? ya. Entonces, claro, tendría que, a ver, si una clínica de fertilización desea hacer el tratamiento y se enfoca solo en las mitocondrias para enfrentar ese puro problema, si es Ujú, aceptado por la legislación del país donde se encuentra, es aceptado éticamente por todos los colegas, se podría hacer. Pero de ahí a pasar a la otra parte, como dices tú, los niños a pedido, hay una ujú, distancia muy grande en años, en leyes que no existen, claro. básicamente. Claro, pero estamos hablando entonces de algo que efectivamente va a necesitar regulación en el futuro si es que se instala como un procedimiento habitual para solucionar este asunto, porque además tiene que ver con, en general yo estuve revisando, esta pedida tiene que ver con papás que efectivamente llevan muchos años o mucho tiempo tratando de ser padres y aquí encuentran un punto de solución, digamos. Claro, exactamente. O sea, esto es una esperanza porque básicamente aquí es una madre que sabe que es Ujú, portadora de una enfermedad que puede ser mortal en el 99% de los casos para su hijo, ¿ya? Entonces se le ofrece esta alternativa, ¿ya? Existen múltiples otras enfermedades genéticas para las cuales no es tan fácil decir, mira, te vamos a hacer este arreglo y la enfermedad se va a corregir, no ujú. necesariamente. ¿Te fijas? Para este ejemplo muy específico, es una oportunidad y es una esperanza, ¿sí? Ujú. Rodrigo, ¿y esa madre viene con ese daño mitocondrial desde, o sea, eso es algo que le ocurre a ella en su vida o viene desde su nacimiento? También se va heredando. Porque si ya nació... Sí, claro. Mira, las mutaciones, hay dos tipos. Está lo que conocemos como congénito, que se nace con esa mutación. Ujú, Aquí lo más probable es que como esta mujer creció y sobrevivió a la adultez, puede haber sido una mutación adquirida durante el desarrollo, ya durante ujú. qué sé yo, niñez, pubertad, adultez, ahí adquirió esta mutación y ese es el peligro que pase a sus hijos. Ya, pero esto tiene que ver entonces con un hallazgo importante porque efectivamente esto va a cambiar un poco las reglas del juego, digamos, respecto de, por ejemplo, atacar esto. ¿Qué otras derivadas puede tener, por ejemplo, o se pueden observar así a priori de este hallazgo más allá de esto puntual que tiene que ver con el nacimiento de un niño con, con tres padres genéticos, por decirlo de alguna forma? Ujú. Mira, este tipo de tecnología que se llama transferencia nuclear se ha Ujú, ocupado por, estoy pensando, 20 años atrás, hay un par de premios Nobel respecto a esto, estoy pensando en Sir George Gordon, que se volvió muy famoso por esto mismo, por hacer transferencia de un núcleo a una célula y ver cómo la célula se comporta después de eso. Es materia de investigación básica.
Pero llevar esto, como decirlo, a la clínica requiere mucha regulación porque estamos hablando de enfermedades, en el caso de las enfermedades mitocondriales, donde algún gen falla. Entonces ahí uno podría decir, ya, aquí hay una oportunidad de desarrollar terapias y que empiecen a trabajar grupos, se publique al respecto, etcétera. Eso es lo que veo yo como corto plazo, ya la posibilidad de investigar y de tratar de enfrentar algunas enfermedades así, con la regulación adecuada. Exactamente, ya. Estaba pensando en lo mismo, como que claro, aquí como que hay aplicaciones que podrían perfectamente, digamos, prevenir. O sea, porque hay una diferencia también entre prevenir y atacar algo que ya está ocurriendo en una persona, no sé, en su niñez, pubertad o adultez, digamos. Para los casos, ¿la función del ADN es la misma? Para los casos, ¿tú te refieres entre niñez y adultez? O sea, en el fondo, digo, uno podría pensar rápidamente en una aplicación en que un donante, el ADN de otra persona, digamos, podría ir y solucionar un tema, como por ejemplo aquí, que es antes del nacimiento, ¿ya? Pero por otro lado, también uno podría pensar que el ADN, esto confirma que también cierta inyección de ADN podría perfectamente ayudar a el desarrollo o ayudar a combatir enfermedades en personas ya en desarrollo, digamos. No sé si me explico. Sí. No, claro, sí, sí, te entiendo. En realidad eso es muy difícil, ¿ah? Porque tenemos que pensar que, mira, nosotros estamos formados por millones y millones de células en nuestro cuerpo, o sea, la punta de nuestra nariz, los dedos, todo formado por células, y todas esas células vienen de la primera célula que es el embrión, cuando recién ocurrió la fecundación. Entonces, por eso este tipo de tratamientos tiene que apuntar a ese punto, porque después la célula se divide y las mitocondrias también acompañan a la célula y se van duplicando y duplicando, y al final lo que somos nosotros es una copia de la copia de la copia de hace 40, 50, 60 años. Entonces tenemos que atacar al principio, es muy difícil, es casi imposible atacar cuando uno ya está completamente formado, por así decirlo. Ya, perfecto. Queda clarísimo entonces. Rodrigo Aguilar, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros acerca de este notición que ocurrió la semana pasada y que tuvo que ver con el nacimiento de este niño en Reino Unido con ADN de 3 personas que tiene como objetivo prevenir estas enfermedades mitocondriales que Rodrigo nos explicaba al comienzo. Rodrigo, te agradezco mucho. La conversación ha sido muy aclaratoria, muy ilustrativa y muy interesante además. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídate. Chao, chao. Chao. Con ganas de saber, como respuesta a todo. Cooperativas